Vivian. Sí. Sería bueno que abran la puerta así pasa un poco el sí. Vamos a leer en Mateo 16, versículo 6 y hasta vamos a ver versículo 6. Pónganse de pie, por favor, vamos a ver juntos el versículo 6, Mateo 16, 6. Y dice Jesús, vamos a leer juntos, y dijo Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? ¿Alguien quiere ser voluntario en orar? ¿Sí? ¿Nico? Ore. Amén. Ya pueden tomar asiento. ¿Sí? Vamos a ver un poquito acerca de lo que sería el texto fuera de contexto. Así vamos a ver lo que sería el texto fuera de contexto. ¿Quién escuchó de esa frase? ¿Alguien escuchó? ¿Sí? ¿Dónde escuchó? ¿Yo? Sí. Aquí en la iglesia. ¿Sí, no? Sí. Si alguien más le escuchó esa frase, ¿recuerdan? Texto fuera de contexto. Texto fuera de contexto. Es mal pensar algo que se habría dicho, ¿no? Efectivamente. Sí, algo así. Ajá. Sacarlo del contexto y ponerlo en frente. Sí. Así es. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Aquí en la iglesia solamente. Ahora, vemos acá que Jesús da una advertencia en el versículo 6 que dice guardar de la levadura de los fariseos y los saduceos, ¿sí? Entonces los fariseos y los saduceos eran los religiosos, los hombres religiosos que seguían a Dios, ¿sí? Pero eran religiosos y no seguían a las cosas como deberían ser las cosas, ¿sí? Seguían de su propia forma a Dios, ¿sí? Entonces ellos entendieron algo de Dios y lo seguían de su forma, ¿sí? Entonces formaron un grupo, una doctrina, formaron lo que sería una religión, que del grupo de los fariseos es una y de los saduceos es otra, ¿sí? Son dos grupos, ¿sí? Entonces, bueno, hoy en día no tenemos fariseos acá cercanos, no existe el grupo de fariseos, tampoco de los saduceos, pero tenemos otras denominaciones de iglesia, ¿verdad? Que podemos hablar un poco de ellos, pero yo no voy a hablar de ninguno de ellos, sino de la frase que dice el versículo 12, dice que la levadura que él está mencionando acá es de la doctrina de ellos, ¿sí? La doctrina, ¿sí? Ahora, créelo o no, donde sea que vayas, quizás encuentra a alguien que predique o enseñe algo que está fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Fuera de
lo que es verdad, ¿sí? Y pasa muchas veces que se enseña, yo encontré donde yo soy en el seminario bíblico, en el Instituto Bíblico, y bueno, me encontré ahí con hombres de Dios que llegaron a enseñar y enseñaban cosas que no eran correctas, ¿sí? Y bueno, yo con la estudiar la palabra de Dios me tuve que dar cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto, pero aparte de esto, también quiero demostrar, sí, con este punto quiero demostrar que necesitamos aprender algo muy sencillo, de que cada uno puede hacer sencillamente no es difícil, de cómo podemos comenzar a coordinar las escrituras. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 57. Y dice así: ¿por qué no juzguéis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Sí? Yo encontré este versículo, así como otros que dice escudriñar las escrituras, ¿sí? Hay un versículo que dice escudriñar las escrituras. Escudriñar quiere decir ponerlo a prueba, estudiarlo, leerlo, revisarlo, comenzar a leer las escrituras y encontrar si lo que uno enseña o predica es cierto o no, ¿sí? Y justamente eso ocurrió una vez en estos años de la primera iglesia. Ocurrió una vez que los hermanos decidieron escudriñar para ver si lo que enseñaban los apóstoles era cierto o no, ¿sí? Entonces es muy valioso el hecho de que dediquemos un poco de tiempo a escudriñar. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto no es tan difícil. Ahora, yo, por ejemplo, yo soy dedicado un poco más tiempo que muchos quizás, porque cuando comienzo a dedicar mi mente, quizás voy horas dedicado a una cosa, ¿sí? Y eso indica el estudio, puede entrar a 2 horas fácil, o 3, 4, 5, fácilmente solo estudiar la Biblia, ¿sí? Para sacar 2 o 3 verdades más, ¿sí? Para entender claramente la Biblia, lo que dice. Ahora, fácilmente cada uno de nosotros podríamos aplicar un método o forma en nuestra vida personal para estudiar o simplemente leer la Biblia. Cada uno de nosotros deberíamos estar leyendo la Biblia, ¿sí? Es muy importante para tu crecimiento. Si vas a seguir la voz de Cristo, si vas a creer en Él, si vas a hacer lo que Él nos manda, entonces tienes que leer su palabra, entender su voluntad, ¿sí? Y obedecerla. Si no, seremos juzgados por desobedientes, porque tenemos la palabra en nuestras manos y no la leemos. O sea, nuestra palabra estamos ignorando a Dios, ignorando su palabra, ignorando las verdades que Él tiene para ti y para cada uno, ignorando su voluntad, ¿sí? Entonces, póngase a pensar, meditar en este momento, de qué forma puedes tú leer un poco la palabra cada día o cada otro día, ¿sí? Entonces, una forma que podría ser de utilidad es dedicar horas, como yo hago, ¿sí? Ahora, tú fácilmente podrías agarrar y, como dice acá, buscar
por vosotros mismos lo que es justo. ¿Sí? Y él dijo esto refiriendo a lo que él había hecho y dicho. ¿Sí? Lo que Jesús ha hecho y dicho decía, ustedes juzguen si esto es justo. ¿Sí? Entonces eso implica estudiarlo, ¿sí? Implica meditarlo, pensarlo. No seamos oidores nada más, no seamos ignorantes. ¿Sí? Dios nunca nos creó para que seamos ignorantes. ¿Sí? Entonces les animo que estudien y que aprendan lo que es la palabra de Dios, porque hay mucho tesoro en la palabra del Señor. Si sos de Cristo, hay muchos tesoros en la Biblia que nos enseña la Biblia de cómo Cristo, qué nos hace con nosotros, cómo va creciendo tu vida, cómo vas creciendo, en qué estás fallando, cómo puede entrar tu vida. ¿Sí? Y yo muchas veces lo que hago es simplemente agarrar una concordancia. ¿Sí? ¿Alguno sabe lo que es una concordancia? ¿Sabe? 2, 3, 4. ¿Sí? Concordancia, no sé si tu Biblia puede ser que tenga, acá en el fondo tiene una concordancia, la mayoría de la Biblia hoy en día tiene una pequeña concordancia. O podías buscar en aplicaciones, concordancia bíblico, y hay muchas aplicaciones que tienen concordancia. ¿Sí? Y yo tengo, no sé si 3 en mi celular que uso. La concordancia es simplemente esto. Yo encuentro una palabra en la Biblia, estoy leyendo la Biblia, encuentro una palabra que quiero meditar más en esa palabra, quiero entender lo que la Biblia quiere decir de eso. ¿Sí? Quiero entender lo que Dios quiere saber, que yo sepa de esto. Entonces yo busco más palabras en la Biblia de la misma. ¿Sí? Entonces busco en la concordancia, pongo la palabra que te estoy buscando y me va a dar todos los versículos que se encuentra esa palabra. ¿Sí? Y puedo poner diferentes palabras, en algunos casos se puede poner una frase, porque buscar cierta frase, porque recuerdo tal versículo que dice así, no sé dónde la cita. Entonces buscar diferentes versículos, buscar en la palabra de Dios y poder empezar a meditar en detalle lo que es la verdad. ¿Sí? Jesús dijo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero al conocerlo se tiene que estudiar. ¿Sí? Claramente para mí es una locura, pero también no es hermano ser loco. ¿Sí? Porque los científicos, si uno lee la historia de los científicos, a todos los que estudian ciencia, a los que están en ese tema, o practican la ciencia, ¿sí? Son locos, porque todos dicen, ¿qué tontería estás haciendo? ¿Verdad? Pero sin embargo, a través de la locura crearon la luz, crearon teléfonos, crearon la tecnología que tenemos hoy, ¿sí? Electricidad, etc. Y tantas cosas fueron creadas humanamente a través de la ciencia, que la ciencia quiere decir usar la verdad con la verdad para sacar un buen provecho. ¿Sí? Entonces, con la palabra de Dios podemos hacer lo mismo. Es una locura muchas veces tomar tanto tiempo para estudiar o al menos solo leer. ¿Sí? Y uno puede leer un par de versículos al día. Muchas veces yo me gusta leer un solo versículo y no me voy de otro versículo. Yo me quedo en un solo versículo, lo leo vez tras vez, lo medito, a veces lo memorizo, ¿verdad? Lo trato de sacar el jugo de ese versículo, entender todo lo que ese versículo quiere decir. ¿Sí? Porque muchas veces un solo versículo tiene mucho que decir y lo pasamos de alto. ¿Sí? Tiene muchos detalles, ¿sí? Ahora, lo que dije en el principio era texto fuera de contexto. ¿Sí? Ahora, esto pasa regularmente que usamos la Biblia fuera del contexto. Sacamos versículos, agregamos detalles diciendo que de otra forma y comenzamos a pasar
usar falsamente la palabra de Dios, inapropiadamente. Y bueno, muchos hombres de Dios también hacen lo mismo, y bueno, se encuentra en todas partes. Pero de todas formas les animo que les enseñamos que nosotros no tratamos lo más posible de no sacar los textos del contexto, enseñar lo que la Biblia dice y no otra cosa, ¿verdad? Y no estar agregando la Biblia y no estar quitando la Biblia, ¿sí? Yo encontré en todos mis puntos que la mayoría de los pastores quitaban palabras o frases de la Biblia, ¿sí? Se va a escuchar muchas veces, si tú prestas atención a predicadores que quitan frases de la Biblia, leen todo, pero después dicen, enseñan la mitad de la verdad, ¿sí? No enseñan la total de verdad de lo que dice. ¿Sí? Sacan cosas para decir otra cosa y entonces comienzan a agregar otros temas a la Biblia que nada que ver con la Biblia, nada que ver con lo que dice en el principio. ¿Sí? Eso es contexto fuera de contexto. ¿Sí? Ahora vas a ver eso regularmente, ¿sí? En todos los lugares, en todas partes. Ahora la Biblia nos dice un versículo muy interesante. Si vamos a Salmos, ¿sí? A Salmo 19, por ejemplo, tiene muchos versículos que nos enseñan acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es una lámpara, es lumbrera a qué? Al camino, a la vida que llevo. ¿Sí? Me va a alumbrar, me va a ayudar, me va a guiar a un buen camino. ¿Sí? Me va a ayudar a ver los caminos chuecos y inadecuados que están mal. Me va a decir dónde estoy por errar, dónde estoy por tropezar. ¿Sí? Y me va a decir, la palabra de Dios me va a ir diciendo eso, me va a enseñar lo que mis errores, y va a enseñarme a corregir. ¿Sí? La verdad siempre te va a corregir, siempre te va a llevar a un buen camino. ¿Sí? Entonces yo me dedico mucho, cada vez que hablo con alguien, a enseñar la verdad, y por más duro que sea, a veces es duro decir la verdad a otra persona, porque tú sabes que no lo va a caer bien, lo va a caer muy pesado, no le gusta, no entiende, se pone confuso o cualquier cosa, pero la verdad siempre nos limpia las vidas. Si no hubiera verdad y si demos lugar a cualquier sentimiento, a cualquier pensamiento que tengamos, vamos a vivir vidas muy fuertes. ¿Sí? Entonces, si yo puedo corregir a alguien que conozco, en la verdad trataré lo único posible de corregir y decir, mira, esta es la verdad en la vida, ¿sí? Y lo que tú estás viviendo es esta, ¿sí? Y te va a llevar por ese camino, pero mejor vayamos por este camino que es el mejor para ti. Y va a ser muy chocante a veces uno siente quizás un rechazo por escuchar la verdad. Dice, yo estoy haciendo malas cosas ahora y siente rechazado, ¿verdad? Pero no es así exactamente, ¿sí? No es así, sino que es necesario corregirse, porque la verdad siempre corrige. Por ejemplo, yo soy de hacer juegos, me encanta hacer juegos. Regularmente hago juegos en el patio porque me encanta. Ahora, si yo hago un juego inapropiadamente, usando herramientas inadecuadas, usando la manera mal, no voy a lograr hacer un juego. Entonces sí existe una ciencia para hacer juegos, ¿sí? Y si tú aprendes la ciencia de hacer juego, vas a poder hacer juego en cuestión de segundos o minutos, con muchas diferentes herramientas. ¿Sí? Con solo saber la ciencia de cómo funciona, cómo se relaciona y terminas con un juego. ¿Sí? Entonces, uno puede hacerlo, pero ahora, si yo digo, no, yo voy a hacerlo de mi forma y voy a vivir haciéndolo el juego de mi forma y demoro minutos o
horas en hacer un fuego, ¿para qué me sirve? Estoy quitando el provecho de hacer todo en instante por aprender la ciencia. Si aprendemos la verdad, voy a aprender a hacerlo rápido, ¿sí? Y lo practico de la forma correcta. Por ejemplo, yo también yo no sé mucho de música, pero algo sé de música. Digamos que si yo practico, mi mamá me enseñó, si yo practico las notas inapropiadas, para toda la vida voy a estar practicando las notas inapropiadas. Tengo que corregirme siempre para entrar en tocar bien el instrumento, en tocar las notas bien, en orden, todo. ¿Sí? Entonces, uno en toda la vida va a tener que corregirse con la verdad. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Uno tiene que corregirse con la palabra de Dios regularmente. ¿Sí? Si tus estudios te exigen que te corriges, si tu trabajo te exige que te corriges, si en la vida, en tu familia, en tu grupo social, donde sea que te encuentras, te exigen que te corrijas, ¿sí? Entonces Dios no. ¿Acaso que Dios no? Entonces por eso acá enseñamos la verdad y tratamos de ser de guía y de ayuda a los hermanos para que vayan a buen camino. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente el Salmo 119. Un salmo interesante que me enseñó un amigo, una verdad que se puede sacar de ese versículo que tampoco me doy cuenta, pero 119 versículos 9. Dice: con que limpiará el joven su camino. ¿Sí? Ahora, para un momento. El joven, ¿sí?, está viviendo un proceso de aprendizaje, de probar las cosas, de ver qué hay en la vida, ¿sí? Y tiene que aprender también a corregirse, ¿sí?, como cualquier ser humano. Ahora, ¿con qué se va a limpiar la vida de un joven? ¿Sí? Dice: con guardar su palabra. ¿Sí? No es la palabra que nos limpia, sino que yo uso la palabra para limpiar. ¿Sí? Ahora, la tarea del joven es de limpiar su camino. La tarea no es de la palabra de Dios de limpiar tu camino, sino tu tarea es de limpiar tu camino. ¿Sí? Ahora, tú usas la palabra de Dios para limpiar tu camino. Eso es lo que te enseñó aquí. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que prestar atención en la palabra de Dios de una forma regularmente. Vemos en Hechos 17. Versículo 11. Y dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿sí? Escucharon la palabra de Dios, y qué más, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Sí? Entonces, fíjate, es muy interesante lo que dice acá. Dice que eran más nobles por el simple hecho de escudriñar las escrituras. Entonces, es muy valioso como hijo de Dios que estén escudriñando al diario, si es posible, al diario, ¿sí? A lo menos un versículo 2 puede
yo tenía la costumbre cuando era joven de leer toda la Biblia en un año, ¿sí? Ahora está bien si quieres hacer eso, está perfectamente bien. Pero yo encontré para mí personalmente, ¿sí? Me era medio inútil para mi vida espiritual de leer tanto y no meditarlo, no aprender lo que la Biblia. Entonces, ahora, la palabra de Dios no enseña que tienes que leer todos los días la palabra de Dios, ¿sí? Pero es obvio que tenemos que conocerla, y tenemos que conocer las verdades que están ahí, tenemos que meditarlos. Entonces, sin duda, los que siguen al Señor y también los que siguen a Dios, ellos leen la Biblia regularmente, no todos los días, sino regularmente. O sea, en algunos casos leen todos los días, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos pide, que meditemos en su palabra, que aprendamos de él. Ahora, si leemos los salmos, encontramos versículos que nos ayuda, que nos alienta acerca de la palabra de Dios, que nos enseña un poco de cómo es la vida, ¿sí? De cómo comunicarnos con Dios, cómo mantener tu corazón cerca de Dios, ¿sí? Recuerda que Dios mismo dijo que no hay hombre en la tierra que tenga su corazón como el corazón de David, que es casi igual que Dios. David tenía algo especial, que su corazón era casi igual que Dios, conforme a Dios, ¿verdad? Entonces, si David tenía ese corazón conforme a Dios, entonces él escribió los salmos, ¿verdad? Los salmos traen cosas muy ricas para nuestras vidas a aplicarlo. Muchas veces yo aplico un salmo, quizás, y voy a Mateo o el Nuevo Testamento, leo un capítulo, ¿verdad? Entonces, digamos 2 capítulos por día se puede leer, para algunos que quieren hacer eso. Entonces, de muchas formas que tú puedes estudiar y comenzar a investigar para poder aprender más, ¿sí? Ahora, como te digo, si quieres estudiar de una forma profunda, bien, cualquiera puede hacerlo cualquier día. Usar el diccionario, ¿sí? Usar concordancia, te va a ayudar a entender mejor las palabras que estás leyendo, ¿sí? Para tener bien claridad lo que lees. Y bueno, ya así, mientras que vamos entendiendo las cosas, vamos aplicando las cosas, ¿sí? Así a diario, o cada mes, o cada año, vamos aprendiendo cosas nuevas de la Dios. Vamos aplicando más cosas, ¿sí? Entonces, uno puede de esa forma aprender, ¿sí? Entonces, ¿con qué limpiará el joven a su camino? ¿Qué usa el joven para limpiar su camino? Usa la palabra de Jesús, guardar su palabra. Y dice la palabra de Dios, ¿y por qué no busquéis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Sí? Vamos a ver Efesios 4. Ahora vamos a volver al principio de lo que dije de las doctrinas y las doctrinas. Efesios 4. Versículo 14 dice así. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucias
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Sí? Entonces, allá afuera, si no tenemos cuidado, si no sabemos dónde pisar, vamos a pisar sobre barro y nos va a resbalar y caer. ¿Sí? Y muchas veces pisamos en tierra donde está rodeado de doctrinas que nos engañan, que nos llevan al error, ¿sí? Que te quieren engañar. ¿Sí? Satanás ha permitido y ha enseñado a mucha gente diferentes doctrinas de hombres, cosas que nos llevan a cultivar, nos lleva a arrastrarnos por caminos que son inapropiados, ¿sí? A creer cosas que no es de Dios, ¿sí? Y bueno, es posible que tú has salido de iglesias o has venido de tu pasado diferentes religiones que antes creías o conocías, ¿verdad? Y eran esas doctrinas son enseñanzas de un grupo de personas serias, ¿sí? Pero bueno, yo en particular trato de enseñar lo que es la doctrina de Cristo, ¿sí? La doctrina de Cristo es la palabra de Dios, ¿sí? Acá tenemos la doctrina de Cristo, ¿sí? Tenemos doctrina de cada grupo que se encuentra allá afuera, pero tratamos de enseñar la doctrina de Cristo. Entonces, cuidado con la levadura de las doctrinas que hay afuera, ¿sí? Cuidado con ello, ¿sí? Por eso, la forma de tener cuidado es simplemente de estudiar, de investigar, de comenzar a examinarlo, ¿sí? Pensarlo y estudiarlo, ¿sí? De esa forma podemos aprender si estamos en error o mejor orientamiento, ¿sí? Y así no caigamos por cualquier trampa, por cualquier engaño, ¿sí? Si no, entonces les animo, medita en eso, ¿sí? Vamos a cumplir con eso. Meditan en esa palabra y fíjense en tu vida si cómo estás aprendiendo, si realmente estás aprendiendo bien como Dios desea o tienes que aprender más. Quizás Dios te está pidiendo, ¿por qué no aprendes más? Si tú puedes, tú tienes todas las herramientas, la libertad, todo lo que quieras para aprender mucho. Y ahí en donde quieras puedes orar al Señor y hable con Él y enséñale tu corazón en cuanto al tema de la necesidad que tú tienes de la palabra de Dios, de la necesidad de cumplir con su obra. También hablamos de los misioneros, de salir a evangelizar, de compartir el evangelio, ¿sí? Y bueno, piensa en eso, ora al Señor, toma sus decisiones delante de Él, vean qué quiere el Señor para tu vida, ¿sí?